Delia, en esta oportunidad desde el Plan Provincial de Lectura queríamos invitarla especialmente a participar en Palabra Tomada 6, publicación de la cual usted supo presentar la 1 allá por el año 2011, y en esta oportunidad nos gustaría escuchar, si se quiere, algún fragmento, alguna situación, es decir, una serie de recuerdos vinculados a su historia como lectora, ¿sí? Que puede ser vinculados a la adolescencia, a la juventud, a tiempos más cercanos, en torno a aquellas lecturas, aquellos lectores, aquellos espacios que usted considera hoy significativos, si se quiere hasta inolvidables, en relación a algún texto que pudo acercarse usted a esa ficción. Bueno, primero agradecerles esta oportunidad y sobre todo que sea desde este lugar, que es la posibilidad de que, bueno, como dice el título de la obra o del trabajo de ustedes de Palabra Tomada, es tener la oportunidad que uno pueda recuperar en la palabra la posibilidad de decir, ¿no? Y digo, en estos días uno escuchaba con las preocupaciones tanto en el escenario internacional como nacional, como parecía que pierden valor las palabras, y en realidad se pierde el valor las palabras y aparecen las acciones. Y yo digo, bueno, si uno pierde el valor de la palabra, y sobre todo la palabra en educación, que es constitutiva de la propia escuela y de la posibilidad de que la educación le permita a nuestros estudiantes proyectarse en un destino mejor para cada uno de ellos, me parece que hay que hacer mucho esfuerzo por recuperar y por poner efectivamente en acción la palabra, ¿no? Y en esto de, bueno, ¿qué fue lo que me impactó? Bueno, algo comentábamos recién y yo decía, bueno, de los últimos tiempos, en realidad en una situación muy particular, yo estaba en Barcelona compartiendo con otros funcionarios de las distintas provincias en el año 2000 algunas experiencias que llevaban a cabo escuelas de esa región, y me regalaron en esa oportunidad el libro El primer hombre de Albert Camus. Y allí, digo, hubo un capítulo particularmente en el que él relata su experiencia con su maestro de la primaria, que tal nivel de densidad tenía ese relato que encontré desde la perspectiva más poética, desde la perspectiva mejor narrada, porque está puesta fundamentalmente en los sentimientos, por qué había decidido comprometer toda mi vida en educación. Y justamente porque alguien que proviniendo de la pobreza más extrema había encontrado un maestro que le habilitaba la posibilidad de pensar otros mundos, y sobre todo que le ponía la confianza de que más allá de su condición de origen, él podía pensar y animarse a pensar el mundo, ¿no? Y el modo en que lo dijo, el modo en que lo dice, me conmovió tanto que en realidad trato siempre de recuperarlo cuando hablo con los docentes, porque digo, ahí está el sentido por lo cual uno es educador y no otra cosa, ¿sí? Pero digo, y no es por casualidad, también es bueno decirlo, que cuando obtiene el premio Nobel de Literatura se lo lleva a su maestro, y se lo aporta, digo, porque fue él quien lo habilitó a pensar que aún desde la pobreza más extrema él pudiera ser un escritor y pudiera conmover al mundo con su escritura, ¿no? Pero también uno tiene otros recorridos, digo, o ha podido también vivenciar otros recorridos. Bueno, 100 años de soledad fue otro texto que también
bueno, yo digo, cuando uno lee y siente que está ahí, viviendo con cada uno de los personajes, me parece que es cuando encuentra que el escritor tiene esa capacidad de establecer entre sus sentimientos y los de uno un contacto que es, probablemente uno siente que le hubiese gustado tener esa capacidad para transmitir y para decir las cosas, porque es cierto que es una habilidad específica, una capacidad específica para comunicar y para decir a otros lo que uno piensa, ¿no? Y entonces, bueno, uno encuentra y te conmueven las historias y entonces comprendes, digo, un libro que en ese caso te permitió acercarte a ciertas expresiones de los modos de vida latinoamericanos y comprender esas realidades y lo haces como si lo estuvieras viendo. Bueno, yo digo, a mí me impacta cuando leo un libro que uno siente que forma parte del personaje y que lo estás viviendo, y me parece que esto es lo que tenemos que hacer con nuestros chicos en la escuela cuando leemos, ¿no? Digo, y ustedes que me obligaron a recordar mi historia escolar, como parte de esa historia escolar, digo, también recordaba mi profesor de literatura de quinto año, que nos leía Martín Fierro, y seguramente era un texto que no estaba tan cercano a los intereses de los jóvenes en ese momento, pero ponía tanta pasión en el modo en que nos leía y nos iba dando y explicando. Primero nos conmovía leyéndolo, ¿no? Pero no solo leyendo, porque además lo sabía de memoria, ¿eh? Digo, lo había aprendido, lo había incorporado como parte de su modo de decir, y digo, y cuando él, bueno, nos relataba el poema, digo, había una cosa que silenciaba, la clase lograba como una atención que era increíble, pero después él nos traducía en términos que sí nos interesaba como jóvenes, qué cuestiones más filosóficas de fondo estaban en el enunciado más simple de un poema, pero que en el poema encontraba sentidos de la vida, ¿no? Y en realidad lo trabajamos todo el año y no sentíamos que perdíamos el tiempo, porque siempre encontraba un motivo, primero para atraparnos en la atención, pero después para encontrar cómo ligábamos esto a las cuestiones que nos podía servir para mirar nuestro futuro, ¿no? Entonces yo digo, esto es lo que tenemos que hacer en la escuela. Los chicos tienen que poder conmoverse, porque los primeros que nos hemos conmovido con la lectura somos nosotros. Cuando no hacemos del espacio de la lectura un espacio en que se vibra a nivel de los sentimientos, es muy difícil que los estudiantes se atrapen por querer leer más, por profundizar, por buscar aquellas cosas que les interesa, pero sobre todo conmoverlos, porque creo que esto es la posibilidad que da la lectura cuando implica un goce en lo personal. Muchísimas gracias.